y qué les llamó la atención de este espacio que estamos realizando hoy. ¿Qué les llamó la atención puntualmente para decir, voy a sacar este tiempo y compartir? Me encantaría irlos leyendo si nos van escribiendo por aquí en el chat y vamos conociendo qué fue eso movilizante que hizo que hoy quieran estar sentados frente a su pantalla compartiendo este ratico con nosotros y dando esa posibilidad que como líderes de sus compañías puedan tener un impacto real dentro de la estructura que tienen en sus empresas, dentro de ese tejido humano que es tan importante e indispensable y sobre todo en ustedes mismos, porque recordemos que todo va a empezar directamente desde lo que ustedes sienten, viven, experimentan y por consiguiente van permeando al resto de las personas que los acompañan. Por aquí nos están saludando. Hay muchas personas conectadas, qué maravilla. Muy buenas tardes. Liliana, bienvenida a este espacio. Bueno, mientras otros se van sumando y nos van contando cómo se van sintiendo y qué pregunta es la que los movilizó frente al título de nuestro espacio del día de hoy, yo les voy contando que hoy vamos a tener algunos ejercicios prácticos de respiración, de momento pleno, de conciencia, para que puedan llevarlo a sus equipos de trabajo y de esta manera puedan tener un impacto en momentos importantes en donde tengan incidencias emocionales y también en momentos que todo esté tranquilo, pero podamos hacer un impacto real dentro de nuestros colaboradores. La respiración es uno de los elementos importantes de los que vamos a hablar el día de hoy, porque sí o sí nos hacen conectar profundamente con la emoción, que es parte de ese tejido indispensable de lo que estaremos hablando y realizando el día de hoy. Hablaremos entonces en principio de nuestro propósito en el tema de salud mental y de todo lo que tiene que ver con las relaciones en el trabajo. ¿Por qué vamos a hablar de estas dos cosas? Porque cuando entendemos la importancia de la salud mental y lo que las relaciones en el trabajo tienen para enseñarnos, pues podemos tener espacios mucho más tranquilos, un clima laboral mucho más llevadero y sobre todo mucho más en crecimiento. Recordemos que no solamente tenemos que tener colaboradores en nuestras compañías que trabajen por un fin único, que sea el salario o un mejor cargo, sino que logremos tener compañías con un tejido humano lo suficientemente fortalecidos para de esta manera destacar en nuestras empresas y que cada vez sea mucho más grande el crecimiento, no solo desde la empresa, sino lo que afuera terminamos compartiendo porque terminamos siendo imagen de esa empresa. Quien les acompaña, mi nombre es Natalia Echeverry, ahorita Steven ya les contó un poquito de mí. El día de hoy quiero solamente que se lleven lo que sí o sí tenían que venir a escuchar y cada uno de ustedes se va dando cuenta en el transcurso de este rato que vamos a compartir qué es esa información tan profunda que probablemente hoy tenían que escuchar, no solamente para sus posturas laborales de líderes, sino también para su vida personal y todo lo que tienen que vivir a diario. Entonces, no siendo más, vamos a empezar ahora sí con el grueso de lo que el día de hoy nos va a tener en esta tarde, que tiene que ver con esa importancia de entender cómo el clima es tan importante. Por eso, para poder darnos cuenta de esto, hay que abrir un poco la mente el día de hoy para entender cómo la salud mental es un tema que probablemente no estamos trabajando lo suficiente y no nos hemos dado cuenta que hace parte sí o sí del componente humano y de lo que día a día tenemos que crecer. Nos enfocamos mucho en el crecimiento profesional, en el crecimiento en nuestros estudios, pero muchas oportunidades se nos escapa del todo el tema de seguir creciendo como seres humanos. Y esto es un llamado de atención que nos hizo la pandemia. Cómo era de importante entender la necesidad de que nuestra salud mental tuviera un acompañamiento constante, porque de la misma manera que nos formamos, nos actualizamos y estamos al corriente de las profesiones que tenemos, pues la salud mental es un componente que sí o sí no podemos dejar a un lado. Y mucho menos en las compañías, porque nuestras compañías se tejen alrededor de lo que tiene que ver con esta sensación que todos los seres humanos tenemos. Somos seres humanos emocionales y sociales y esto hace que en esa conexión de ambos temas podamos tener compañías fortalecidas o debilitadas. Entonces es importante entender que en este proceso inicial de entender la salud mental hay que darle varias líneas. La primera, ¿cuál es? Entender que cada persona tiene un universo como tal en su vida. Tiene un equipaje de vida, tiene unas historias, tiene unas estructuras,
tiene una forma y esto hace que puedan desempeñarse de cierta o no manera. Entonces, cuando estamos frente a espacios que son los que compartimos con otros colaboradores y esos colaboradores no los logramos entender porque creemos que están separados a nosotros, pues ahí empieza a aparecer la primera dificultad. Nuestra salud mental empieza a flaquear porque sí o sí no nos damos cuenta en qué punto estamos. Por eso les pregunto entonces, ¿cómo llegas el día de hoy? ¿Cuál es esa pregunta que empieza a pasar en tu vida que hizo que quisieras estar aquí? Esa pregunta de cómo llegas hoy, quiero que por un instante la tengas en tu mente y hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que cierren los ojos y que a través de la respiración voy a acompañarlos a que logremos identificar cómo se siente conscientemente todo lo que se está atravesando en este momento en cada uno de sus cuerpos. Entonces, primer pregunta mental, ¿cómo llegas a este espacio? Después de tu almuerzo, después de la última persona con la que tuviste un contacto, con la que hablaste, qué estás sintiendo, dónde lo sientes. Experimenta y atraviesa tu cuerpo para entender el poder que hay en ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vas a cerrar los ojos. Quiero que con los ojos cerrados hagas este ejercicio muy a conciencia, porque es un ejercicio que no solamente puedes lograr llevar después a tus compañeros, sino que va a ser un ejercicio para utilizar en cualquier momento de tu vida cotidiana. Cierras los ojos y respiras muy profundo por la nariz. Quiero que tomes aire profundamente por tu nariz y sientas cómo ingresa a tu cuerpo. Bota el aire por la nariz y nuevamente quiero que de una forma consciente vuelvas a respirar profundo y nuevamente sientas cómo cada vez el aire baja un poco más a tu cuerpo, cómo incluso logra tocar tus rodillas y tus pies, cómo haz de cuenta que el aire al ingresar permea completamente tu cuerpo. Respira nuevamente y bota lentamente el aire por la nariz. Y aquí te invito a que estés súper atento a cómo tu cuerpo se siente, dónde se siente lo que estás viviendo, en los pies, en las rodillas, en tu abdomen, en tu garganta. Quiero que observes detenidamente dónde se siente tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Sientes una presión? ¿Se siente liviano? ¿Se siente tranquilo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Quiero que lo observes muy detenidamente porque tu cuerpo termina siendo una brújula indicadora de lo que tu vida te está mostrando. Escanea tu cuerpo. Observa cómo tu cuerpo de alguna u otra manera te muestra lo que en este momento estás experimentando. Solo hemos respirado y a través de la respiración logramos empezar a sentir lo que tu cuerpo te está marcando. Entonces, nuevamente quiero que respires muy profundo por la nariz, botes lentamente el aire y sientas tu cuerpo. Pueden ir abriendo los ojos y me encantaría que en el chat nos vayan contando si tuvieron la oportunidad de sentir su cuerpo, de sentir cómo la respiración empezó a permearlos por completo. Si alguno quiere compartir, solo es que nos levante la manito y podemos darle acceso porque quiero que nos compartan cómo se logra sentir esto en medio de todo el corre-corre que tenemos constantemente en nuestro trabajo. Muchas veces nos olvidamos de respirar consciente y presente porque estamos en medio de reuniones, de atención a otros colaboradores, de atención a clientes, en muchos momentos que nos quitan completamente nuestro centro. Recordemos que cuando estamos en nuestro centro, estamos trabajando detenidamente en nuestra salud mental, porque allí lo que estamos permitiendo es comprender el trasfondo de lo que estamos viviendo, estar mucho más presentes, mucho más conscientes y entendiendo básicamente lo que nuestro cuerpo, como les decía hace un momento, nos va mostrando. Esa sensación nos abre la oportunidad entonces de empezar a entender cómo si nosotros vivimos esto como líderes, nuestros colaboradores también lo pueden vivir.
también pueden traer, así tratemos de que sus problemas y sus dificultades queden afuera, llegan también con ellos al lugar de trabajo. ¿Cómo hacer entonces para que de esta manera nuestros colaboradores y nosotros mismos como líderes podamos tener un foco directo a través de algo tan simple pero tan poderoso como la respiración para tener un foco en todo lo que estamos haciendo? Recordemos que dentro de la respiración tenemos muchas alternativas para hacerla. Hace un momento hicimos una respiración solamente nasal. ¿Por qué nasal? Porque nos permite calma. Cuando respiramos por la nariz y botamos el aire por la boca, estamos activando nuestro cuerpo de una forma diferente. Entonces, primer tip del día de hoy, cuando quieras tener presencia, conexión y mucha presencia, la respiración por la nariz y botando por la nariz va a ser una muy buena alternativa para poder conectarnos con lo que estamos viviendo. ¿Nos ayudas? El desgaste emocional siempre, pero siempre nos va a gritar de alguna manera y muchas veces también se va a disfrazar, pero tenemos que entonces empezar a identificar cuáles son las señales que nos muestran ese desgaste y esa sensación tan cambiante en nuestro cuerpo, porque incluso no, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos frente a ese desgaste emocional y estamos siendo reaccionarios en nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo empezar a identificar el agotamiento cuando no se es evidente y cuando está de alguna u otra forma haciendo un ataque frente a los demás colaboradores o incluso frente a nosotros mismos? Recordemos algo, siempre en los lugares en que estemos vamos a tener una incidencia completa en las personas con las que estamos. Recordemos que todos terminamos siendo espejo y todos terminamos siendo un reflejo de lo que el otro nos está mostrando. Más adelante hablaremos un poco más de esto porque es un tema muy importante para estar gestionando el tema de la salud mental. Recordemos además que cuando aprendemos a identificar las señales del desgaste emocional, estas señales nos van a permitir que trabajarlas, interiorizarlas y de una u otra forma empezar a organizar para que nuestra productividad sea mucho más efectiva y tengamos un bienestar creciente y no, por el contrario, que empiece a disminuir. Esta parte es súper importante y decisiva a la hora de estar frente a nuestros equipos y nuestros colaboradores. ¿Cuáles son los puntos claves en todo este tema del desgaste? Hay señales que son supremamente notorias, como la irritabilidad, como el cansancio. Cuando todo esto persiste y aparece incluso la apatía en los espacios que compartimos, empezamos a identificar no solo de forma propia, interna, sino en nuestros colaboradores que está pasando algo diferente. Recordemos algo, la salud mental empieza por la forma en que tú conscientemente, sin el juicio, te acercas a conocer del otro. Si tú te acercas a conocer del otro desde el juicio, no estás sumando ni a tu salud mental ni a la del otro porque estás haciendo una separación completa cuando aparece el señalamiento. Ese señalamiento nos separa de la posibilidad de empezar a atacar ese agotamiento emocional. Ese agotamiento nos quita la posibilidad de entonces, desde la empatía, construir, crecer y aprender incluso del otro. Entonces, ¿qué sería importante? Empezar a prevenir este desgaste emocional. ¿Cómo lo podemos hacer? Con pequeñas pausas. Pequeñas pausas como la que hicimos hace un momento, que fue mínima, que fue corta, que no tiene ningún costo y que la podemos hacer en cualquier lugar. Estés donde estés, puedes sí o sí realizar cualquier tipo de respiración que sea la que te dé la posibilidad de volverte a centrar, volver a tu momento inicial y tomar una acción diferente. Cuando no lo estamos haciendo de esta forma, nos volvemos reaccionarios, aumentamos la irritabilidad y de esta forma nos desconectamos por completo de lo que estamos viviendo. Adicional a esto, podemos hacer chequeos diarios. De la misma forma como llevamos la contabilidad, como tenemos claro los protocolos de ventas, como tenemos claro cualquiera de las particularidades de nuestra compañía, también es decisivo tener claro cuál es nuestro día a día como seres humanos. Y cuando lo empezamos a identificar y lo empezamos a llevar a nuestros colaboradores, empezamos a leerlos de una forma mucho más simple, porque entendemos quiénes son, cómo se desenvuelven, cómo se comportan, cómo están reaccionando frente a ciertas circunstancias. Esto hace que los equipos se empiecen a fortalecer de una manera en donde se vuelven casi hermandades. Y mucho cuidado con este tema.
no significa que la hermandad sea la forma en que nos separamos de los demás o incluso nos conocemos tanto que ya se vuelve algo como un chisme o algo de pasillo. No, esa hermandad es la posibilidad en donde todos vamos sobre la misma balsa, estamos remando para el mismo lugar, vamos a llegar a una misma meta y nos ayudamos como equipo. Esto es súper importante dentro del tema de la salud mental y de las relaciones que vamos gestando dentro de nuestros espacios laborales. De 1 a 10, ¿cómo crees que en este momento calificarías tu nivel de energía emocional hoy? Teniendo claro lo que has vivido el día de hoy, en las horas que has estado despierto, trabajando, presente, consciente, ¿cómo te sentirías hoy? Me encantaría leerlos en el chat para saber cómo nos estamos sintiendo, cómo están viendo su energía emocional y por qué no empezar a hablar un poquito. Por aquí nos responden, están en 7. A ver, ¿quién más nos quiere contestar? En 8, bien, maravilloso. Entonces, 5, muy bien. Me encanta que tengas, Daniela, esa oportunidad de contarlo de esa forma y quien también lo habla en 7 o en 8, porque recordemos algo, cuando estamos en ese nivel de energía emocional, no significa que tengamos que estar solamente en 10 o en 9 para estar full. Significa que incluso podemos estar, como nos lo comparte el compañero, en 2 y puedo reconocerme conscientemente y desde el amor en dónde me encuentro. Y en esa posibilidad que me encuentro, incluso estando en un 2, empezar a tomar acción para trabajar en lo que estoy viviendo. Entonces te invitaría, Andrés, a que si estás descubriendo ese 2 en tu vida, ¿cómo podemos identificarlo, agradecerle, no satanizarlo? Porque el hecho de no estar más por encima de este número no significa que esté mal, significa que me estoy reconociendo en qué punto estoy y puedo empezar a caminar para empezar a subir esa balanza desde la tranquilidad y la paz. No significa que entonces hoy estás en 2, entonces mañana tienes que estar en 9 automáticamente. No, recordemos que cuando hacemos este tipo de saltos tan prolongados y tan de la nada, muchas veces nos desconectamos porque lo estamos haciendo solamente superficialmente. Es mucho más saludable cuando empezamos de un 2 a subir a un 3, a un 3.5, me devuelvo otra vez a 3 y vuelvo y subo a 4, porque estoy siendo consciente de mi proceso y de mis avances y de esta manera me estoy conectando completamente con lo que estoy viviendo. Me encanta quienes nos contestan que incluso están en 10. La invitación más grande aquí es, ¿estás en 10 y cuánto tiempo has perdurado ese 10? Porque como la vida es natural y simple, siempre va a haber una montaña rusa. En esa montaña rusa de emociones y de vivencias, lo importante siempre va a ser entender en dónde estamos, cómo estamos ahí, cómo nos sentimos en ese punto y empezarnos a gestionar, no solamente incluso por el número. Aquí lo estamos haciendo como un ejercicio lúdico, pero quiero que comprendan que estar en 1 o estar en 10, ninguno de los dos va a estar mal. Lo que estaría tal vez erróneo es no identificar la posibilidad de crecimiento a través del número en el que me encuentre. Eso es muy importante. Por aquí Olga Lucía nos está pidiendo la palabra. ¿Le podemos dar la palabra? Si tú quieres, Olga, puedes activar tu micrófono para que nos compartas lo que nos quieres decir. Buenas tardes, Hola, cordial buenas saludo tardes. para todos desde la ciudad de Medellín. Estamos con un grupo de compañeras conectadas, nos conectamos desde nuestra empresa. Muchas gracias de antemano por la capacitación, por la oportunidad pues, del aprendizaje tan interesante que nos están ofreciendo el día de hoy. Y quiero hacerles la solicitud, es que hay otras compañeras intentando conectarse, pero no se les ha permitido. Y en ocasiones se te tilda un poco como la imagen. Entonces era para ver, pues, si por favor nos podrían colaborar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ya vamos a mirar aquí esta parte técnica para que nos funcione mucho mejor. Si de pronto ven otro temita respecto a la transmisión, nos hacen señitas para darnos cuenta si tal vez nos está fallando un poquito el internet. Bueno, entonces seguimos avanzando con nuestro tema y es hasta aquí, ¿cómo te vas sintiendo? Recordemos que al inicio cuando empezamos a hablar les decía, respiren y escaneen su cuerpo. Observen su cuerpo, cómo están sintiendo su cuerpo y en qué forma, en qué parte lo estaban sintiendo. Entonces aquí quiero preguntarles, hasta aquí, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo está tu cuerpo?
dónde has sentido el movimiento, la energía, la respiración, la pesadez, el cansancio, la liviandad. Cuéntame por favor en el chat si estás logrando identificar tu cuerpo, porque es muy importante cuando estamos hablando de salud mental lograrlo unir con todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. No estamos separados, es una conexión completa. Por eso cuando estamos en balance logramos identificar cuerpo, mente y la posibilidad que a través de esto nos empieza a mostrar. Aquí nos está escribiendo Noelia. Buenas tardes para todos. Maravilloso que tengas esa motivación para acompañarnos el día de hoy. Me encantaría entonces si alguno me quiere compartir si logró sentir su cuerpo y dónde lo sintió. Porque recordemos algo, nuestro cuerpo es supremamente sabio y dada la parte de nuestro cuerpo que se manifieste, que se haga sentir, que nos llame la atención, tenemos una información importante para identificar. Entonces, mientras nos van contando por aquí dónde está esa sensación en su cuerpo, los quiero invitar entonces a que todo este rato que vamos a compartir logremos identificar cómo el cuerpo tiene una incidencia total y cómo a través de él podemos agradecer la posibilidad de darnos cuenta si nuestra salud mental, como ese termómetro que estamos viviendo, está teniendo un buen comportamiento o para dónde se está yendo. Y recordemos nuevamente, les aclaro que no significa que si el termómetro está como medio perdido estamos mal, no. Significa por el contrario que si nos damos cuenta hoy que estamos desconectados, es el punto para empezarlo a conectar. ¿Cómo conectamos? Empezando a sentir nuestro cuerpo. Por aquí nos cuenta Natalia que la sensación la tuvo en las rodillas. Natalia, muchas gracias por contarlo. Las rodillas son un punto importante en nuestro cuerpo porque nos permite darnos cuenta de la articulación y de cómo nos estamos movilizando frente a la vida. Incluso tiene un tema importante con los padres. Entonces te invitaría a que observes qué tanto y cuál de las dos rodillas fue la que estuvo más presente en este ejercicio, porque probablemente te esté pidiendo un poco de atención para tener un poco más de flexibilidad para avanzar en la vida. No sé si esto tal vez te dé sentido. Y nos cuentan también por aquí que la sensación fue en la cintura y en el pecho. La cintura tiene que ver mucho con los mínimos vitales de vida, cómo nos estamos sintiendo frente a lo que estamos compartiendo, lo que estamos viviendo, y nuestra cintura empieza a hacer un llamado de atención cuando nos detenemos frente a algo indispensable en la vida. Entonces, porfa, ponle atención a tu cintura porque tal vez te está haciendo un alto para ponerle atención a las cosas mínimas de tu vida. Al igual que por aquí nos comparten pecho y abdomen, y con estos dos ya seguimos avanzando. El pecho tiene que ver con tu corazón, con la forma en que a través del amor te relacionas y comprendes más de la vida de los otros, que termina siendo tu reflejo. En un ratico hablaremos mucho más de eso. Si tu pecho te pidió atención, ponle mucho atención al amor en tu vida, qué tanto el amor está siendo importante y qué tanto está teniendo una incidencia que tal vez no estés poniendo atención. Al igual que el estómago tiene que ver con la forma en que digerimos o no las cosas. Si estamos hablando de salud mental, de relaciones en el trabajo, obviamente en sus mentes estoy completamente segura de que tiene que haber algún pensamiento frente a sus compañías. Los invito entonces a que vayamos a ese pensamiento, identifiquemos qué fue lo que el pensamiento nos está mostrando, y entonces si tu estómago también se manifestó, es qué le está costando tal vez digerir a tu estómago y qué le está costando a tu estómago estar en presencia frente a lo que estamos hablando. Esa es la importancia de identificar nuestro cuerpo, de darnos cuenta que sí o sí, de alguna manera él se va a manifestar. Nos va a picar, nos va a incomodar, nos va a doler, algo va a pasar. Entonces sigamos muy atentos a lo que nuestro cuerpo nos va mostrando, porque de esta manera podemos empezarlo incluso a compartir con nuestros colaboradores. Como líderes tenemos siempre un desafío muy grande, y es, somos visibles frente a otras personas. Y en ese ser visibles hay que identificar cómo nos estamos comunicando y cómo estamos mostrándole al otro, no solamente como un ejemplo, sino como un espejo real de crecimiento en todos los aspectos de la vida. Ahí es importante aquí entonces hablar un poco de cómo en muchos de los casos que habitamos en nuestras empresas, a veces nos cuesta un montón comunicarnos. ¿Por qué comunicarnos? Porque muchas veces no aprendimos a comunicarnos desde el momento inicial de vida. Aprendimos o creemos que nos comunicamos de una forma óptima,
pero no nos damos cuenta que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos comunicamos creyendo que lo estamos haciendo de una forma óptima. Asumimos, esperamos, tenemos expectativas y creemos que el otro está entendiendo completamente lo que estamos diciendo. Y en muchos de los casos no pasa de esa manera. Muchas veces ni siquiera sabemos decir las cosas sin herir. Y aquí es importante algo. No significa que yo tenga que tener un protocolo para hablar con Pepito, otro con Perencejo y otro con Sutano. No, significa que debo empezar a identificar cuál es el tono de voz con el que me estoy comunicando, cuál es la corporalidad con la que estoy llegando a otras personas, cuál es la forma en que me estoy moviendo frente al otro para hacerle saber algo. Esto es comúnmente, como diríamos, el tonito para decir las cosas. Y el tonito incluye no solamente el tono de la voz, sino completamente nuestra corporalidad. La comunicación empática que nos permite darnos cuenta de cómo logramos llegar al otro, cómo nos conectamos con el otro, cómo sentimos al otro, porque todos tenemos esta habilidad, sentir al otro, darnos cuenta el otro quién está haciendo, cómo se está sintiendo, cómo está moviéndose frente a lo que decimos. La forma en que expresamos nuestras emociones no siempre es fácil, es un desafío. Incluso siempre lo digo en los espacios que comparto, nunca nos enseñan desde el colegio una materia tan importante como lo es una gestión emocional real. No nos enseñan a entender las emociones y las emociones nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entender que el camino para aprender a comunicarnos de una forma empática es una construcción constante, es diaria, es con paciencia y con amor. Pero oíganme muy bien esto, no estoy hablando de amor y paciencia solo al otro. Entonces, tengo que tenerle paciencia al otro porque le estoy hablando. Empecemos por tenernos paciencia a nosotros. Allí parte la salud mental. Si yo me tengo paciencia, empiezo a ser efectivo en mi comunicación conmigo mismo, empiezo a entender cómo me estoy hablando, de qué manera me estoy comportando, de qué manera estoy tratando de llegar a otros. Créanme que la próxima vez que tengan que hacer cualquier tipo de comunicación con alguien va a ser mucho más simple y vamos a evitar malentendidos y conflictos en nuestro trabajo, porque estaremos teniendo conversaciones muy seguramente desde lo que quiero que pase. ¿Qué es lo que quiero que pase? Desde lo que quiero que pase es que logro abrir posibilidades. Ese que quiero que pase va alineado completamente a mi discurso interior, a la forma en que me estoy hablando, a la forma en que me estoy sintiendo. Si de esta manera logro entender cómo me siento, voy a llegar mucho más fácil a hablarle al otro. Pero si ni siquiera sé cómo está haciendo todo ese ruido mental en mí, no voy a poder acercarme al otro para tener conversaciones mucho más tranquilas. Las conversaciones empáticas empiezan desde la tranquilidad, desde la forma en que sí o sí empezamos a hacer que pasen cosas diferentes porque empezamos a estar mucho más libres y mucho más enfocados. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de esto? Técnicas de comunicación empática que sí o sí quiero que el día de hoy se lleven y empiecen a aplicar no solo en sus ambientes laborales, sino también con sus familias y con sus parejas. Primero, escuchemos, validemos al otro, expresémonos sin juicio y aprendamos del otro. Retomemos, escucho al otro, me doy cuenta de qué me está diciendo. Validar no es solamente decir siempre tienes la razón, yo valido lo que escucho, me doy cuenta de qué es lo que quieres transmitir, si no te entiendo te pregunto, pero allí pasa totalmente a desvirtuar el juicio. Cuando yo expreso sin juicio, estoy escuchándote sin el filtro del señalamiento. Muchas veces, a más profesiones que tenemos, a más maestrías, a más formaciones, creemos que todo lo sabemos y allí es cuando más tenemos que desaprender para entender completamente que el juicio nos va a separar completamente de todo lo que tenemos que escuchar sin el filtro que estamos poniendo. El filtro que ponemos nos va a separar totalmente de lo que el otro nos quiere decir. Entonces, ¿cuál es la invitación? Aprender del otro va a ser allí la ganancia. ¿Cómo vendría a ser? Te escucho, observo lo que me estás diciendo, ¿por qué no
escucho mi cuerpo cómo se está sintiendo frente a lo que me estás diciendo, expreso sin juicio, pregunto sin juicio, doy claridad frente a lo que el otro me está diciendo, no solamente frente a lo que asumo, y de esta manera automáticamente paso a aprender del otro. Cuando aprendo del otro me doy cuenta que ahí está el propósito. El propósito de la comunicación muchas veces no solamente va enfocado en el punto específico de la discusión, de la discordia o del tema, sino que puede ser mucho más amplio. Si ampliamos ese campo, vamos a tener posibilidades gigantes de crecimiento, de aprendizaje y sobre todo vamos a estar en ambientes laborales mucho más comprometidos y mucho más en paz, que a la larga es uno de los elementos más importantes dentro de la salud mental y las relaciones laborales. ¿Qué pasa entonces si entendemos un poco de cómo se siente la frustración? ¿Cómo les parece si hiciéramos un ejercicio en este momento en donde hablemos específicamente de esta frase que están viendo en sus pantallas? Estoy sintiendo frustración porque, y automáticamente puede llegar una terminación de respuesta. ¿Qué pasaría si empiezo a escuchar mi discurso mental frente a la frustración que algo me puede generar? ¿Qué pasaría si detenidamente observo la sensación que en mi cuerpo aparece cuando observo la frustración? ¿Qué pasaría si conscientemente respiro esta pregunta? Respiro el estoy sintiendo frustración. ¿Qué se siente esto? ¿Dónde se siente? ¿Qué te permite la respiración a través de esto entender? ¿Qué les parece si en el chat me comparten, por favor, una frase o una palabra nomás en donde podamos transformar esa frustración para algo que nos sume y que nos haga avanzar? ¿Cómo creerían y cuál palabra podríamos utilizar frente a ese nuevo observador que nos permita una posibilidad de crecimiento que se desprende de la frustración en el ejemplo que estamos hablando? ¿Cuál creen que podría ser esa alternativa en donde cambiemos la frustración por una palabra o por una frase que nos dispare, partiendo de la frustración, pero llevando a un punto diferente? Aquí nos comparten desde construir la palabra confianza. Me encanta. A través de la confianza podemos identificar la frustración, observarla. Todos los seres humanos la hemos vivido, pero ¿cómo entonces logro transformarla a través de confiar? Porque la frustración llega con ese propósito. Creatividad, me encanta, Luisa Fernanda, me parece espectacular esta palabra, porque desde la creatividad podemos avanzar para crear un mundo infinito de posibilidades. Nos cuentan también por aquí perseverancia, seguir intentando, no te detengas, resiliencia, resiliencia, esa es mi palabra favorita, soy apasionada por la resiliencia. Iniciativa, total. ¿Cómo logramos observar entonces que una palabra, una sensación, una emoción, una sensación corporal en nuestro cuerpo nos da esa oportunidad de hacer un cambio, un chip diferente frente a lo que estamos sintiendo? Si lo unimos a la respiración, créanme que podemos empezar a entender esas palabras de poder que acaban de compartir, como la paciencia, la autoconciencia y la iniciativa, como unos disparadores propositivos que me permitan sentir y creerme ese cambio. Pero si yo sigo sintiendo la frustración, sigo viviendo frustración, respirando frustración, no voy a tener ninguna manera de hacer ningún cambio desde ningún tipo de conciencia, porque mi conciencia va a estar en inconsciencia al estar en una vibración completamente baja, que es lo que pasa con la frustración. Entonces, hasta aquí, ¿cómo nos vamos sintiendo? Me encantaría que en el chat me cuenten de 1 a 10 cómo se están sintiendo. Si 1 es no estoy entendiendo nada y 10 sí, estoy entendiendo, me parece chévere, estoy aprendiendo un poco de todo esto. 9, maravilloso, me encanta. 10, 8, 10, espectacular, me encanta. Si tienen cualquier duda, solo es que por aquí nos escriban para ir solucionando esas dudas y que todo este tema quede mucho más claro y digerible para poderlo seguir compartiendo y difundiendo con todos nuestros cercanos. Bueno, ¿qué haces consciente hasta aquí? Me encantaría que esta pregunta la pongas en este momento en tu mente
Y más que cuestionarte, volvemos a mi palabra favorita y es sientas qué te genera lo que hoy estás descubriendo a través de ser consciente de lo que estamos hablando. La conciencia nos abre posibilidades. Cuando estamos conscientes, entendemos las dificultades y las oportunidades que aparecen en el camino. Siempre vamos a tener ambas posibilidades y dificultades. Lo que me permite que sean de crecimiento va a ser el nivel de conciencia en el que las quiero observar. El nivel de conciencia me va a permitir darme cuenta en dónde estoy, observar lo que está apareciendo y, como digo yo coloquialmente, cuando tú ves algo, ya no lo desves. Es simple. Tú observas algo y nunca lo vuelves a olvidar. ¿Por qué no lo olvidas? Porque ya lo hiciste consciente. Entonces me encantaría que a través de esa conciencia podamos utilizar cómo todo lo que vivimos en constante movimiento y evolución termina convirtiéndose en esa oportunidad. Lo hago consciente, lo siento en mi cuerpo, observo la emoción y lo transformo. Esa es una medida básica que podemos seguir implementando y enseñándole a nuestros colaboradores para que cada vez que aparezca una emoción les permitamos que la atraviesen, que la sientan, que la observen, que permeen su cuerpo y que salga de aquí. Eso es súper importante. Cuando hablamos de clima emocional y productividad, hay que tener claro que el impacto en ese clima y en esa productividad va directamente proporcional a lo que nos estamos sintiendo como seres humanos en la compañía. Cuando tenemos ambientes completamente seguros, con apoyo, con esa creatividad que incluso hace un rato nos hablaba una compañera, donde sentimos que se fomenta el rendimiento, el crecimiento, las posibilidades y las oportunidades, vamos a sentir que es un lugar seguro, que tanto sentimos que existen lugares seguros en nuestra vida. Nuestro lugar de trabajo debe empezar a ser un lugar seguro, no solo un lugar donde tenemos que ir para cumplir. No, esto tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a propender por espacios en donde sí o sí sintamos la tranquilidad de llegar a ese lugar, lo sintamos cómodo, sintamos que hay la posibilidad de crecer dentro de ese lugar. Cuando exploramos que todos los sentimientos que sentimos a través de otros compañeros y de nosotros mismos hacen parte de nosotros, nos afectan, nos tocan y de alguna manera nos hacen sentir incluso vulnerables, pues vamos a entender cómo está siendo nuestro desempeño. Aquí les hago un pequeño paréntesis y es que recordemos que cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de la posibilidad que tenemos tú y yo para conectar sinceramente con nuestra humanidad. Vulnerabilidad no es sentirme menos que tú, sentir que me vas a atacar por hacer consciente algo de mí. Vulnerabilidad es cómo te muestro quién soy, cómo conscientemente me abro frente a ti y te muestro qué estoy viviendo, qué estoy atravesando, qué está pasando en mi dinámica de vida, que a través de esa dinámica de vida puedo entonces empezar a transformar lo que sí o sí está haciendo que en el entorno laboral, en ese ambiente laboral, en esa dinámica que comparto constantemente, pues me está sumando o me está quitando de mi vida. Aquí en el clima es importante tener claro que sí o sí el clima laboral tiene que ver con la oportunidad de crecer en todos los aspectos de tu vida. Al principio les hablaba de crecer como seres humanos, crecer como personas, crecer como individuos. Esto hace parte de la salud mental. Si entendemos que la salud mental nos regala la oportunidad de estar en cualquier instante y crecer, vamos a estar infinitamente agradecidos con la posibilidad de estar en donde estemos. Pero si creemos que solamente vamos a crecer y tener nuestra salud mental solo por espacios puntuales a donde vamos a intentar hacer esas mejoras, nos estamos desapegando de la oportunidad de crecer a través del solo hecho de vivir. La salud mental se trabaja de forma constante, de forma paulatina y de forma infinita. Siempre lo vamos a hacer desde que elijamos hacerlo. ¿Cuáles son los puntos claves de los que hablaríamos en este instante? Es la seguridad psicológica como base de la productividad. ¿Por qué es tan importante? Porque si tenemos equipos que se sientan completamente tranquilos, en contención, en lugares seguros, vamos a tener espacios mucho más productivos. Pero si tenemos personas que están desapegadas incluso de ese sentido de pertenencia, de ese amor por lo que están realizando en sus empresas, pues no vamos a estar de la misma manera, nos vamos a desconectar,
no nos vamos a sentir en propósito y nuestra productividad se va a ver afectada. ¿Cómo logramos identificar esto? Dándonos cuenta de cuál es la conexión emocional que existe. Cuando hablamos de conexión emocional, no significa que entonces tenemos que conocer toda la vida del compañero. Tenemos que saber entonces, como líder, cuál es la vida puntual de cada uno de los colaboradores que tengo. Significa conectar realmente y desde la emoción con el otro, tener conversaciones presentes, tener conversaciones que así sean de 2 minutos, tú sientas la presencia, que ellos sientan tu presencia de líder, no que tú estés hablando con el celular en la mano, no que tú estés hablando y pegado a la pantalla, no que tú estés hablando y tu mente esté pensando en lo que vas a llegar a cocinar en la noche para tu familia. Cuando hablamos de presencia, hablamos de este instante. Y aquí los quiero invitar a que hagamos un ejercicio. ¿Dónde están sentados en este momento? Me van a decir, qué pregunta tan obvia, pues estoy en mi silla, en mi oficina, aquí. No, quiero que observen todo. Quiero que empiecen detenidamente a voltear y miren qué hay a su alrededor, cómo es la silla, de qué color es su espaldar, cómo se siente su espalda, qué hay detrás de ustedes, qué hay a los lados. ¿Sus pies tocan el piso o están elevados del piso? ¿Tienen zapatos o están sin zapatos? ¿Hay aire? ¿No hay aire? Quiero que observen la minucia de todo lo que hay alrededor. Y si alguien me quiere compartir en este momento y quiere levantar la mano para abrir el micrófono y contarnos qué observa, me encantaría que lo hiciera para que de esta forma más lúdica entendamos la importancia de la presencia a través de un ejercicio simple pero muy disparador. ¿Alguno quisiera compartir un poco de lo que está sintiendo, observando y viendo en este momento en donde se encuentra ubicado? Uno, por favor, no todos a la vez. Bueno, entonces les cuento, mientras alguno se anima a participar, que cuando estamos presentes logramos darnos cuenta que nuestro cuerpo está ubicado en una silla, nuestros pulmones están sintiendo aromas, nuestras manos pueden estar sintiendo ciertas texturas, tener un lapicero, estar escribiendo, tener la textura de la agenda, de las hojas donde estás escribiendo, sentir el aire si tienes aire o ventilador encendido, y todo eso hace que automáticamente, no sé si lo notaron, se desconecten de cualquier otro pensamiento que exista. Automáticamente su cuerpo entra en presencia. ¿Cómo entra en presencia? Cuando se conectan con lo que están sintiendo en este momento. La presencia es el regalo de estar ahora, de estar en este momento y de tener momentos en donde sí o sí escuches al otro. Cuando vayas a tener una próxima conversación con la persona que sea que esté frente a ti, te invito a que hagas este ejercicio. Observa dónde estás sentado, cómo está haciendo tu postura, cómo te estás sintiendo, cómo ves al otro, a qué huele, qué sientes, a qué te saben los labios. Todo eso hace parte de la presencia, de la forma en que a través de tu cuerpo y de todo este sistema sensorial que tenemos, te conectas con la vida y dejas de estar con tu mente en lo pasado o en lo futuro. Es súper importante que lo identifiquemos porque de esta manera entramos a estar en una onda completamente diferente para darnos cuenta de quién estamos siendo hoy. De esta manera entramos en conexión emocional con el otro porque estamos con él, el otro nos va a sentir presentes y al estar presentes, sí o sí, vamos a tener conversaciones empáticas, tranquilas, sinceras y ganadoras porque nos van a sumar un montón en nuestro crecimiento. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes siente que podría decirle a uno de sus compañeros un cumplido respecto a algo que haya realizado esta semana? Piensen en un compañero que realizó alguna actividad. Piensen en alguno de sus colaboradores que tal vez lleva realizando una misma labor y tú lo has acompañado a que intente verla de forma diferente y aún le cuesta verla de forma diferente, pero por fin tuvo un avance. ¿Has tenido una persona como estas en tu equipo? Si tu respuesta es sí, escríbeme por aquí. Sí, 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 para entender cómo este tipo de pequeños cambios, pequeños avances,
pequeños avances, pequeños, nos acercan a hacerle entender al otro cómo nos estamos sintiendo frente a él. Y recordemos algo, no es frente a la validación del otro, no es a que tengas que empezar a entrar en un juego de validación, no, significa que cuando el otro comprende que lo estás observando, empieza a sentir ese tejido emocional de conexión, empieza a darse cuenta quién está haciendo dentro de la compañía. Y al estar dentro de la compañía, sí o sí, se va a sentir completamente seguro y tranquilo de que está siendo importante para la empresa. Recordemos que todos los seres humanos tenemos heridas, todos sin excepción, y todos tenemos la oportunidad de trabajar en esas heridas. En nuestros ambientes laborales pasa muchísimo que lo que pasa es la desconexión frente a lo que estamos siendo, a lo que nos mostramos ser y no tenemos una realidad de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Nos ponemos máscaras para interactuar con las demás personas, creyendo que la máscara nos va a dar la posibilidad de mostrar que somos mejores, de sentir que estamos mostrando una cara diferente y nos desconectamos para no mostrar nuestra realidad. La clave de esa conexión emocional es cuando me muestro auténtico, sincero y real. Si logro acercarme a esa persona que está cerca de mí, que ha estado en ese proceso, que he notado que ha transitado su proceso, así sea lento, pero con un paso a la vez, y le reconozco parte de su crecimiento, pues imagínense lo que para esa persona puede terminar siendo crecer gracias a todo lo que está viviendo y lo que tú le estás acompañando a sentir. Entonces, mientras vamos digiriendo todo esto que hemos hablado hasta aquí, les pregunto, ¿qué tanto piensas en el otro como tu maestro? Nuevamente pensemos en esto. ¿Qué tanto piensas en el otro como tu maestro? ¿Cómo te suena esto? Maestro, pienso en el otro, ¿cómo que maestro? Y vamos a hablar de esta parte del tejido de las relaciones porque termina siendo algo que sí o sí va a determinar los equipos de trabajo cuando los empezamos a ver desde una óptica nueva, transformadora y sobre todo revolucionaria. Hay algo que se denomina la ley del espejo y dentro de la ley del espejo tenemos la oportunidad de observar la oscuridad y la luz de las personas. Por aquí creo que nos levantaron la manito. Olga Lucía, sí, cuéntanos por favor si quieres activa el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Mira, me parece súper importante el tema anterior en cuanto lo veo como algo como motivacional, ¿cierto? Porque normalmente la gente resalta lo malo de las personas cuando la ve Ujú. y muy pocas personas resaltan lo bueno. Entonces, ¿qué tan importante es darle a conocer al otro cuando, perdón, cuando está haciendo las cosas bien? Sabiendo que pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, es importante tener un ambiente laboral ameno, que, bueno, que por lo menos resaltemos las cosas positivas del otro. ¿Y qué pienso en la última pregunta? Yo lo veo bajo el punto de vista de que de las otras personas tenemos mucho que aprender, ¿cierto? O sea, como maestros, sí, siempre cada persona nos deja una enseñanza. Me, Gracias. me encanta eso, Olga Lucía, muchísimas gracias. Sí, mira, cuando logramos identificar que desde el reconocimiento sumamos a la construcción de nuestros equipos, empezamos a cambiar nuestro lenguaje. No solamente va a ser un lenguaje en donde te diga, te sugiero que hagas, te sugiero que cambies, te sugiero que mejores, te sugiero esto, sino que también te puedo reconocer que en el pequeño paso que das, haces una transformación. Muchas veces las personas necesitan un primer empujón para entender algo que están viviendo, un primer empujón para reconocer para ellos mismos que están haciendo tal vez las cosas bien y que adicional de estarlas haciendo bien, van enrutados por un buen camino porque están sumando a sus equipos. Cuando nos sentimos útiles dentro de nuestras compañías, nos volvemos imparables. La utilidad hace parte de la productividad, una utilidad real, en donde sienta que todo lo que estoy haciendo por el otro suma, que todo lo que estoy haciendo por el compañero, por el líder, por el que está debajo de mi cargo,
está sumando frente a la construcción de la compañía. Entonces, sí, como Olga nos lo compartía, es importante hacer esos pequeños momentos de reconocimiento en donde se exalte no solamente como un tablero de reconocimientos y de premios, sino como una voz constante de estás por buen camino, vamos por buenos pasos, lo estamos haciendo bien. Estas pequeñas frases terminan siendo impulsos totales para equipos que pueden estar de alguna manera cayendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ventas y estamos haciendo cierres, cuando estamos terminando un cierre de mes, ¿cómo están nuestros equipos? ¿Cómo se sienten los equipos cuando están mirando todavía la expectativa de la meta que tenían que cumplir o que están cumpliendo o que les falta por cumplir? Allí una palabra de aliento y de motivación real, no solamente de, ay, sí, te digo como una palmadita en la espalda, no, te lo digo, te reconozco y te sumo para que en tu construcción sume, porque si te sumo a ti, le sumo a todo el equipo. Si le sumo a uno, ese uno empieza a permear a los demás, que eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Las relaciones conscientes en el trabajo son las que sanan y fortalecen. ¿Por qué sanan y fortalecen? Porque nos muestran la manera de mostrarle al otro cómo está haciendo mi crecimiento frente a ti. Hace un instante les hablaba de la ley del espejo. La ley del espejo a mí me encanta y trato siempre de compartirla en todos los espacios que acompaño, porque en la ley del espejo tienes 4 oportunidades de crecimiento frente a una misma persona. La ley del espejo te permite darte cuenta que eres exactamente igual a un compañero, a una persona que está en tu equipo de trabajo, primera línea, darte cuenta que eres completamente opuesto, darte cuenta que esa persona le hace a otro lo que tú jamás le harías a otra persona, o darte cuenta que dentro de tus expectativas esta persona está haciendo algo que tú no permitirías hacer. En esos 4 marcos hay un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque todos llegan a mostrarnos una sombra. ¿Qué es una sombra? Es lo que nos incomoda. Por eso es que cuando estamos frente a personas muy parecidas, en algunos casos nos puede incomodar. ¿Por qué nos incomoda? Porque me muestra mi espejo, un reflejo total y perfecto de lo que estoy viviendo. Adicional a eso, cuando es contrario, es mucho más doloroso en muchas ocasiones, la oscuridad que se ve es mucho más grande porque me incomoda de sobremanera verte, no te quiero ver. Y al no quererte ver, me estoy permitiendo, o más bien me estoy no permitiendo crecer gracias a la diferencia que veo en ti, porque tu diferencia me muestra 2 polos opuestos de la moneda. Y en los opuestos hay aprendizaje, porque cuando yo estoy siendo opuesta a otro, esa invitación es a llegar a un punto medio de balance. Entonces imagínense, llevamos 2 elementos de la ley del espejo y en estos 2 elementos tenemos posibilidad de crecer a través del otro, porque el otro es mi maestro. Entonces retomemos, porque me enseña, porque es igual a mí, entonces me veo reflejado completamente en esa persona y allí podríamos decir, me veo reflejado en ti desde una forma que algunos llamarían positiva, otros llamarían negativa, y cualquiera de las dos me permite crecer. Cuando yo crezco, puedo compartir con los demás ese crecimiento. Cuando estoy aprendiendo desde lo opuesto, recordemos, entonces iríamos de los extremos a un punto medio. Porque si yo veo que el otro hace blanco y yo hace negro y yo hago negro, ¿cómo llego a un punto medio? Esa es la maestría a través de ese maestro que llega a enseñarme de crecimiento y de punto medio. En ese punto medio puedo transformar, puedo crecer y puedo avanzar. ¿Por qué es importante tener claro estos 2 elementos? Porque ninguno de los dos está bien o está mal. No significa que entonces todo mi equipo tenga que ser exactamente igual o todo mi equipo tenga que ser completamente opuesto. Cualquiera de las 2 modalidades que existan me dan una oportunidad más grande. ¿Cuál? Crecer. Aprendo de ti en mi similitud, aprendo de ti en mi diferencia, porque en ambas crezco, me abro mucho más y de esta forma me puedo nutrir. Hasta aquí, ¿cómo vemos estos 2 elementos? ¿Les quedan claro estos 2 primeros de la ley del espejo, igual y opuesto? Déjenme saber por favor en el chat, quiero leerlos, si está teniendo claridad esta información que les estoy diciendo y si probablemente lo quieran llevar
a un tema puntual, a que lo desarrollemos con uno de los ejemplos constantes que tengan con sus equipos de trabajo. Si alguno quiere abrir el micrófono, lo puede abrir para que nos cuente, para que podamos hablar un poquito más de esto, porque es uno de los temas que sí o sí nos abre ese campo infinito de crecimiento a través del otro, de cómo incluso la persona que tanto me puede incomodar en mi equipo, no sé si han tenido como líderes en sus equipos personas que dicen yo no me aguanto a ese y no quiero trabajar con ese, pues esta es la invitación a empezarle a enseñar a ese colaborador cómo esa persona es su espejo, así le incomode de sobremanera. Cuéntenme por favor cómo van viendo hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Bueno, las relaciones conscientes entonces, ¿a qué nos llevan? Ya les contaba dos elementos del espejo. Vamos a hablar de los otros dos. Y esto pasa muchísimo y lo vamos a hablar desde la vida cotidiana. El tercer elemento del espejo es cuando hablamos de, listo, esta persona está tratando mal a la cajera del supermercado y eso a mí me incomoda de sobremanera. Estás observando un tema que no tiene que ver contigo, pero que tiene de alguna manera que ser reflejo de aprendizaje para ti. ¿Cómo entiendo que lo que otros realizan a otras personas hacen parte de mi crecimiento? Porque en ese crecimiento es que yo me permito ver qué es la oportunidad a través de eso que esa persona le hace a otro. Entonces alguien diría, deje de ser chismoso, no opine, no se meta, y allí entraríamos en una línea muy delgada de apatía. Entonces, no hablo, no opino, no digo y me desconecto completamente de ti. Ahí, al desconectarme, estoy negándome a la posibilidad de aprender de lo que tú le haces a otro. Si yo aprendo de lo que tú le haces a otro, cada vez estoy creciendo más, sin el juicio. Recordemos, una de las consignas importantes de todo lo que estamos hablando el día de hoy es nada de juicio, nada de señalamiento, porque a través del juicio me separo porque siento creer o saber absolutamente todo y allí me niego a aprender. Aquí les traigo un ejemplo y es qué pasa con los niños. Los niños son seres que aprenden absolutamente de todo, porque no se sienten viciados frente a alguna información que ya hayan recibido. Para ellos todo es nuevo, para ellos todo es absolutamente mágico. Y como adultos, profesionales y líderes de nuestras compañías, tenemos que aprender a ampliar nuestro campo de acción, de crecimiento y de aprendizaje de la misma manera que un niño. Hasta aquí llevamos tres elementos importantes del espejo, tres elementos que nos dan esa oportunidad de crecer, de aprender y de darnos cuenta cómo el otro termina siendo para mi vida un regalo y un maestro. Por eso es que cuando tenemos equipos de trabajo, nuestros equipos de trabajo están teniendo alguna dificultad con una persona o con dos personas, debemos entrar a observar y analizar cuál es el comportamiento de esa persona frente a los demás colaboradores. ¿Qué es lo que esa persona pretende? Muchas veces encontramos que esas personas lo que necesitan es atención, validación, presencia, porque en algunos de los aspectos de su vida no se los dan propiamente. Las empresas y nuestros líderes no están obligados a tener que dar esto a los colaboradores, pero sí tenemos esa responsabilidad de acompañar a nuestros equipos para hacerles entender, mostrarles la perspectiva de que tal vez se están comportando de una manera que ni siquiera se han dado cuenta. Esto es similar a lo que hablábamos hace un rato de la conciencia. Muchas veces no somos conscientes de ciertas cosas y al no ser conscientes no entendemos cuál es el punto de partida al que debemos empezar a caminar. El trabajo en equipo comienza con el entendimiento y la conexión entre personas. Por eso es tan importante entender que estos cuatro elementos del espejo, del cual hemos hablado tres, son un regalo y son una posibilidad constante, diaria, 24/7, no solo en tu trabajo, sino en cualquiera de las esferas de tu vida. Incluso en los espacios personales, puedes entender que todo esto de lo que estamos hablando hoy
es el diferenciador de entender la relación que estás construyendo también en tu vida personal. Entonces vamos a hablar del cuarto elemento, que es un elemento bien importante y es un elemento que estamos viviendo desde muy pequeños cuando hablamos de expectativas. Alguien por aquí en el chat nos quisiera compartir un poquito de qué son las expectativas, cómo ven las expectativas, qué piensan de las expectativas. Por aquí veo unas manitos levantadas. Ángela nos dice, el tema del liderazgo es muy importante y nos ayuda a crecer en todos los aspectos de la vida. Y realmente las personas con las que más sentimos que chocamos son las que más nos enseñan. Completamente, Ángela. Muchísimas gracias por ese aporte. Liliana nos dice, ¿alguien más pensaría qué hacer para evitar esa conducta? A mis ojos es negativa. Ahí llega la frustración porque no está en mis manos. Claro, Liliana, pero observa algo. Si estoy tratando de evitar la conducta se va a repetir. Ahí es cuando hablamos de patrones. Si yo evito una persona, la persona se va, pero luego va a llegar otra recargada. Entonces no debemos evitar las conductas que nos hacen de alguna manera, como tú lo llamas, esa sensación negativa. Yo invitaría personalmente y desde esta parte terapéutica a adentrarnos un poco más y observar la emoción que nos despierta eso, porque a través de esa emoción yo puedo gestionarme, aprender, construirme y no tener que seguir repitiendo ese mismo patrón en otras personas o en otras circunstancias. Entonces allí sería casi la gratitud infinita con esa persona que llegó a hacer ese ruido de ese momento negativo para crecer y avanzar. Por aquí Wendy nos levanta la mano. Wendy, ¿podrías activar el micrófono para que nos compartas? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Eh, yo iba a decir dos cosas. Y primero, una, de que es que normalmente, pues no todas las personas somos así, pero que existimos unas que formamos como una coraza en nuestras vidas. Entonces, que para muchas personas no somos las personas más agradables, más dulces, pero que si a nosotros nos profundizan, que si nos tratan de conocer un poquito más a fondo, van a obtener una imagen muy diferente de nosotros, que quizás por múltiples cosas de la vida nos volvemos así y las otras personas, pues, o sea, lo hablo por mí y por otras personas, o sea, y cuando, también cuando tenemos problemas con una persona que sea conflictiva, hay que como que atacar, como atacar el tema y de provechoso le podemos sacar a esa persona porque quizás sean personas bastante talentosas que guarden sus cositas. Listo. Y la otra pregunta, lo otro que usted dijo, la pregunta que hiciste de que son, usted hizo una pregunta que me acaba de ir, que es una expectativa, ¿no? Sí. No, usted dijo algo. Sí, 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 exactamente esa. Es lo que para mí, es lo que esperamos de los demás o de algo. ¿Qué vamos a esperar del grupo de trabajo, de todo? Me parece a mí que es lo que esperamos. Muchas gracias, esa es súper bacana la capacitación. Me encanta, Wendy, muchas gracias. Mira, cuando identificamos respecto a lo que nos hablabas de esa coraza, hay un tema muy importante que lo he trabajado muchas veces en compañías en donde hablamos de las máscaras, las armaduras que nos permiten, miren la dualidad, me permiten protegerme. Sí, yo me la pongo, me protejo frente a los demás, pero en esa protección no me doy cuenta que me estoy evitando de algo. En esa protección estoy huyendo de algo. Y Wendy, mira, tú dices, algunos las tenemos. Todos los seres humanos tenemos máscaras. Todos los seres humanos tenemos armaduras, porque todos son protecciones. Son herramientas de protección de nuestro ego para, de alguna manera, cuidarnos de algo. Entonces, en este tema sería súper chévere en otro momento hablarlo mucho más profundo, pero mira, cuando identificamos que tenemos una coraza, una armadura, probablemente Wendy, si no lo contaste, es porque la identificaste y muchos otros de los que estamos aquí reunidos lo lograron también hacer. Esas corazas y esas armaduras, al ser una protección, nos traen
una gran oportunidad. Volvemos al disco rayado de lo que les he hablado hoy. Si tú sientes la emoción que estás protegiendo a través de esa armadura, ahí está el aprendizaje. Ahí está la ganancia de decir, me pongo esta armadura porque en esta armadura entiendo, no me quiero relacionar, me da miedo que me invadan, me da miedo que abusen de mí, me da miedo que estén encima de mí, que alguien se tome personal algo que digo. Entonces, más bien, pongo ese límite. Y en ese límite me separo. Cuando yo me separo y hago esa dinámica de separación, estoy evitando crecer yo frente a los colaboradores, a los demás directivos, a los demás órganos de la empresa, y en esa separación automáticamente lo que pasa es dejo de crecer. Es decir, dejo de experimentar la sensación, como el niño que les decía hace un rato, de crecimiento natural, orgánico y continuo. Entonces, ¿a qué te invitaría a ti y a los demás? A que si observamos cualquier tipo de protección que hagamos, vayamos a la raíz, toquemos profundamente qué es lo que me está enseñando esto, para qué está llegando. Si yo encuentro mi para qué, voy a tener todas las oportunidades a través de ese para qué para transformarlas, incluso para luego compartirlas con las demás personas que están habitando probablemente lo mismo que yo. Muchas veces no nos damos cuenta y cuando yo tengo una armadura, el que está frente a mí tiene una muy similar. Entonces es importante mirar esa parte. Vamos a mirar qué otras cositas nos han dicho por aquí en el chat. Las expectativas son lo que esperamos de las personas y de la vida en general. Son las creencias que nos proyectamos desde nuestro crecimiento día a día. El volvernos conscientes es tan importante porque nos hace ver que aunque amemos a alguien, nos damos cuenta que el maestro, por ser totalmente opuesto, no siempre lo opuesto es quien no nos gusta. Todos son maestros, todos son ganancia, y me encantaría que el día de hoy se lleven eso. Nuestros equipos tienen diversidad y en esa diversidad todos son ganancia. El que termina siendo una piedra, un punto oscuro, el conflictivo, el que por todo alega, el que por todo hay un revoltijo, ese enseña, ese suma. Observemos qué nos enseña y qué nos suma. Pero si automáticamente yo digo, no, deje aquí, saquemos lo mejor porque este nos quita mucho tiempo, va a llegar uno recargado. Y en ese que llegue recargado, pues nos estamos colapsando en nuestras compañías porque estamos haciendo que los mismos patrones se repitan y se repitan y se repitan. ¿Qué pasaría si se dejan de repetir y si por el contrario empezamos a atacar profundamente los patrones que tenemos en nuestras empresas? Nos damos cuenta de los aprendizajes que nos están enseñando y de esta forma entonces crecemos y avanzamos. Entonces miren pues algo importante de esto que hablábamos de las expectativas, y sí, como ustedes los dicen, las expectativas es lo que esperamos de los otros, las expectativas es lo que nos construimos en nuestra mente, en nuestro sueño ideal. ¿Qué pasaría si entendemos que esas expectativas en la mayoría de los casos nos quitan y no nos suman? ¿Por qué no nos suman? Porque entonces aquí viene el cuarto elemento de la ley del espejo. Cuando dentro de las expectativas que yo tengo, tú no haces lo que yo espero. Y cuando tú no haces lo que yo espero, me desconecto completamente de ti porque te estoy enjuiciando. Miren lo importante. Si yo te empiezo a enjuiciar, separo el aprendizaje y el crecimiento de lo que tú llegas a hacer, porque yo esperaba que fueras amarillo y terminaste siendo morado. Pero yo quería que fuera amarillo, yo te lo dije. Esa era mi expectativa. ¿Qué pasa si por el contrario tengo una conversación, recordémoslo de hace un rato, consciente, empática, amable, cercana, donde te diga qué era lo que yo esperaba de un entregable, de una responsabilidad, de algo que tú tenías que responder en el trabajo, que mi expectativa era esta, que tú lo hiciste de otra forma y que tú puedas contarme por qué lo hiciste de esa manera? Porque si tú me cuentas tu por qué, yo voy a encontrar el para qué del aprendizaje y el crecimiento en esa diferencia que se realizó. Si yo lo encuentro, ahí es el match. ¿Y por qué es ese match? Porque empiezo a darme cuenta, si tú lo hiciste morado y yo lo esperaba amarillo, veo el crecimiento, no solamente te voy a regañar, a enjuiciar, a señalar, a llamar la atención, sino que voy a poder crecer gracias a que probablemente
tuviste algo morado donde yo no lo veía. Y en esa nueva perspectiva podemos integrarlo y hacer que nuestra compañía crezca. Recordemos que las compañías más grandes y exitosas han tenido productos que salen por un error. ¿Y por qué lo hago en comillas? Porque si entendemos que nada es un error, nos abrimos a las oportunidades de que desde ese relacionamiento podamos empáticamente crecer y ver todo como un ganar-ganar. Entonces, miren, 4 elementos importantes, se los recuerdo rápidamente, porque ya se nos está como acabando el tiempo. Y en esos 4 elementos, entonces tenemos exactamente igual, exactamente opuesto, le haces a terceros o a otros lo que yo no quiero, o no cumples mis expectativas. Todas me permiten crecer. ¿A través de qué? Del tejido emocional, social, cultural, profesional que tú me estás mostrando de tu comportamiento. Allí te vuelvo un aprendizaje. Sonaría hasta rara esta palabra, pero terminaría usándote porque te volverías útil en mi crecimiento profesional y como persona. Allí estoy trabajando entonces en mi parte humana y en mi parte profesional. Miren el ganar que se convierte en las relaciones dentro de los equipos profesionales. Si vemos esto, entendemos entonces cómo podemos tener unos puntos clave alrededor de todo este tema del espejo emocional, con todo lo que el entorno nos refleja. Entonces, aquí los invitaría a que hagamos este ejercicio. Reflexionemos sobre un compañero al que puedas agradecer por su apoyo o esfuerzo. Cierren los ojos por un momento y quiero que traigan a su mente ese compañero, como hace un rato nos compartía una de nuestras asistentes, esa persona que más te ha servido, esa persona que es la que más quisieras sacar lejos de tu ambiente. Tráela a tu mente. Y cuéntame por aquí por el chat si ya estás teniendo en mente a esa persona, si ya la estás imaginando, si ya incluso tu cuerpo está sintiendo la sensación física de imaginar que esa persona está sentada frente a ti. Los leo por aquí en el chat a ver si ya están sintiendo eso, si ven esa persona en su mente, si la imaginan y si en este momento esa persona que es tal vez conflictiva, que es distante, que es apática, que es cerrada, que tal vez no es lo que ustedes esperan, ya está en su mente. Si la imaginan, cómo la imaginan. Aquí ya me dice Olga Lucía, de inmediato, al pensarlo, al lado siento miedo y tristeza. Ok, identificada totalmente. Estoy escuchando su voz. Ok, ¿qué más sienten? Cuéntenme por favor. Recuerden que todo lo que estamos hablando tiene una incidencia en su cuerpo, no lo olviden, se los vengo diciendo desde el inicio. Al final les voy a explicar un poquito más de cómo el cuerpo es un imán para todo lo que estamos hablando. Se acelera el corazón, tan maluco es la sensación que siente Olga. Ruby nos dice, yo me siento segura y tranquila. Ruby, cuéntanos algo. ¿Estás pensando en esa persona que ha tenido algún tipo de roce contigo o en una que te ha sumado mucho? Cuéntanos por favor aquí en el chat o si quieres abrir el micrófono, Ruby, también está perfecto. Recordemos que cuando pensamos en una persona que nos suma, por ejemplo, en nuestra pareja, en la persona que nos hace felices, si pensamos en esa persona, va a ser súper simple para nuestro cuerpo y decir, ay, sí, te agradezco porque me hace sonreír, te agradezco porque me das paz, te agradezco porque me hace sentir segura. Miren, ¡tim! Sale mucho más simple. Pero ¿qué pasa cuando pienso en una persona que no me genera eso? ¿Qué pasa cuando pienso en una persona de las que son completamente diferentes a esa sensación tranquila, sutil y suave? Es importante que identifiquemos cuál es la persona que nos hace sentir eso y nuestro cuerpo cómo nos lo muestra, dónde nos lo muestra y qué sentimos. Miren que una compañera hasta nos contaba que se le aceleraba el corazón. Ruby, si puedes nos cuentas si esa sensación de seguridad y de tranquilidad es de alguien cercano y seguro o de alguien que no es cercano, no es chévere, para ver cómo manejamos también ese ejemplo.
Rui, perdón, ya nos habías escrito, una persona que ha sido un poco conflictiva, pero que he sabido manejar mis emociones y por medio de la comunicación hemos dado manejo a la relación laboral. Rui, maravilloso. Observa entonces, y sería la invitación más grande, a que mires de una forma más profunda cómo esta persona no solo tal vez es tu maestra en el ámbito laboral, sino también en tu vida personal. Observa profundamente qué te enseña esa persona, apláudete y date, por decirlo de alguna manera, un abrazo de reconocimiento a tener esa comunicación con esa persona y a entender que cada persona, siendo un desafío, nos trae una recompensa también. Por aquí nos dicen también, alguien más, sentir mucho amor y temor y perder a mi hermana. Estás pensando en esa parte personal. Perfecto, Wendy. Es importante reconocer en todos los aspectos porque eso nos integra desde esa salud emocional que tenemos. Juan David nos dice, apenas hablo del ejercicio, pensé en esa persona que no me suena. Sentí como molestia, desagrado y lo manifesté en gestos en mi cara. Juan David, total, mira que esa es la comunicación no verbal, que muchas veces creemos que estamos hablando de una forma muy fluida y cuando observamos nuestra cara tipo espejo en una cámara, en un espejo literal o en una pantalla, nos damos cuenta que esa persona nos incomoda un montón. Por eso, desde el principio les vengo diciendo cómo sienten su cuerpo. Obsérvenlo, su cuerpo siempre va a tener la razón. Simple, siempre su cuerpo les va a decir por dónde es y para dónde es. Entonces, cuando reflexionamos en el ejercicio que les estaba proponiendo de ese compañero que nos hace ruido, ¿cómo podemos agradecerle incluso en medio de sentir incomodidad, desasosiego, apatía, algo maluco en nuestro cuerpo? Podemos agradecerle el solo hecho de sentir la vida que tenemos. Primer punto para agradecer. Segundo punto para agradecerle a esa persona. ¿Qué emoción me haces experimentar? Porque probablemente estés siendo ejemplo de alguien de mi vida. Entonces, miren, aquí vamos a hablar unos minuticos sobre esto. Si llega una persona a mostrarme algo, probablemente no estemos hablando solamente de que ese individuo frente a ti, ese que trajiste a tu mente, sea la respuesta. Probablemente él te esté mostrando una emoción que está mucho más profunda y que en esa profundidad te muestre otras personas de tu vida. Ahí volvemos a lo de hace un rato, los patrones. Gracias a ese maestro de incomodidad, puedes agradecer que está apareciendo una emoción a transitar, a sanar, a gestionar y a poderla avanzar. Entonces, miren lo importante de poder agradecer lo que una persona llega a ser a nuestra vida. Entonces, ahora los invito a que por un momento respiremos profundamente. Nuevamente por la nariz, una respiración bien profunda y consciente y que nos permita llegar a nuestro estómago el aire. ¿Cómo sería esa respiración? ¿Cómo se siente esa respiración? Observen su cuerpo, respiren profundo y conscientemente empecemos a pensar. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que liderar el bienestar emocional hace parte total de esa inteligencia emocional? La inteligencia emocional es un cúmulo, es algo gigante que nos acompaña siempre en nuestra vida y esa inteligencia emocional nos regala la oportunidad de crecer, como les decía hace un rato, en nuestro espacio laboral para tener equipos fortalecidos, para tener equipos que sientan el dolor del otro, pero no lo sientan para el señalamiento, sino que lo sientan para el crecimiento. Cuando yo permito sentir al otro, siento su misma sensación y quiero caminar bajo su misma óptica. Por eso es que es importante recordar esto que les hablaba hace un rato del espejo, porque cuando identificamos esa ley del espejo constante y profundamente con todos nuestros colaboradores, podemos entender que día a día cada una de estas personas está siendo maestra y que adicional a esa maestría estamos siendo posibilidad a través de nuestros clientes, nuestros pacientes, las personas con las que nos relacionamos para que también crezcan. La salud mental es una forma constante en donde sí o sí tenemos que tener nuestra atención, en donde sí o sí tenemos que poner como líderes
el observador y el ojo directo en los demás colaboradores. ¿Por qué en los demás colaboradores? Porque estas personas son las que están enriqueciendo nuestra compañía y nuestra compañía crece a través de lo que otras personas nos permiten aprender. Aquí les quiero preguntar, ¿qué tanto se sienten que en sus equipos está haciendo falta trabajar en el reconocimiento de esa maestría que cada una de esas personas es para los otros? Me encantaría leerlos por aquí. En el sí y no, ¿sienten que lo trabajan mucho? Sí. ¿Sienten que les falta trabajarlo? ¿Qué están sintiendo? Si sienten que está trabajado diariamente y constantemente, sí. Y si sienten que no, escriban el no, por favor, para saber en esa medición cómo se están sintiendo sus equipos, cómo los observan ustedes en este momento con ese ojo dulce, tranquilo y desde el amor, para que cada día esa construcción sea mucho más fuerte y mucho más desde el crecimiento real. ¿Por qué desde el crecimiento real? Porque recordemos que podemos capacitar nuestros equipos en temas educativos, prácticos, logísticos y demás del solo desarrollo de nuestra compañía, pero muchas veces se nos olvida en el diario de nuestra vida trabajar en esa parte humana, porque esa parte humana es la que tenemos que entregarle a cada uno de nuestros colaboradores. Muchas veces como líderes tenemos claro el rol, desarrollamos el rol, sentimos el rol, pero muchas veces ese rol se nos olvida compartirlo, comunicarlo a otros colaboradores, a otras personas para que entre ellos mismos lo repliquen, lo compartan y de esa manera puedan empezar a hacer un crecimiento real en las empresas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la manito o abra el micrófono, por favor. Olga Lucía nos quiere compartir algo. No, no señora, de pronto se me levantó automáticamente o fue ahorita hace un ratico que no le había bajado lo mejor. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí con esto que estamos hablando? ¿Cómo se van sintiendo? Los puntos claves aquí. Muchas gracias, Carlos, por la expresión que mandaste. Aquí los puntos clave a tener en reconocimiento es la importancia de la autoconciencia emocional. Todo lo que hemos hablado el día de hoy tiene una incidencia total a estas dos palabras, autoconciencia emocional, con un modelo práctico que les quiero proponer y es respira, reconoce, escucha, siente, pausa, integra y agradece. Juego de palabras. Respira y miren que está en mayúscula porque es el primer impulsador para este ejercicio. A través de la respiración reconocemos, escuchamos, sentimos, pausamos, integramos y agradecemos en cualquier dinámica de nuestra vida, en cualquier conversación incómoda o no incómoda. Estos elementos nos suman un montón para poder hacer que nuestros equipos se estén sintiendo de una manera diferente. Recordemos que aquí es muy clave tener una palabra que hace un rato nos compartieron unas compañeras que hace referencia a la resiliencia. La resiliencia y el bienestar son parte indispensable en nuestras compañías y esa resiliencia nos permite tener observadores de crecimiento constante. Cuando no tenemos ese observador de crecimiento constante, nos separamos de lo que está haciendo nuestra vida. Un observador de resiliencia nos permite ver oportunidades en todo, nos permite disfrutar incluso de las caídas, nos permite reconocer la oportunidad a través de lo que el otro nos está enseñando. Y todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Desde la pausa, desde la calma y desde incluso un momento de caos, la observación y el sentir. ¿Por qué es importante? Porque les vengo diciendo la importancia de nuestro cuerpo, la importancia de lo que el cuerpo en nuestro diagrama de vida nos enseña. Entonces aquí les quiero proponer, ya para ir finalizando, un ejercicio. Elige un compromiso emocional que puedas aplicar esta semana. ¿Qué acción tomarás para mejorar tu bienestar emocional?
¿Cuál crees que podría ser un compromiso partiendo de ti como líder para llevarlo a tus colaboradores? ¿Cuál sería el compromiso desde la emoción? El compromiso para integrar la resiliencia, para integrar todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con la autoimagen, con la salud emocional, con todos los elementos que tienen que ver con el crecimiento diario como seres humanos. Si piensan en un compromiso emocional, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? ¿Cuál es la primera expresión que se les viene a la mente? Si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido, este es el momento para que lo haga y nos comparta sobre eso que tenga en mente. Y si no lo quieren abrir, que nos escriban también cuál sería esa forma de compromiso emocional en el que te sientes que podrías empezar a avanzar. Es decir, todos los días trabajamos por ser mucho más fortalecidos, por sentirnos mucho más en propósito, por estar mucho más encaminados, pero ¿cuál sería ese compromiso al que hoy nos diríamos, a esto me le mido? Por aquí nos comparten, ay, sí, el tiempo va volando, imagínense pues, Liliana, muchas gracias por decirlo. Ruby dice así también que muy corto el tiempo, pero bueno, antes de que nos despidamos, tenemos todavía un tiempito para que nos compartan cómo ven ese compromiso emocional, cómo lo sienten, qué tanto les pesa, porque recordemos algo, como seres humanos también estamos acostumbrados a ciertas palabras que nos cargan, que nos generan conflicto, que nos generan una pesadez adicional. Entonces, si esto le sucede, entendamos la raíz de esa palabra. Cuando nos tenemos que comprometer, ¿qué pasa con el compromiso en nuestra vida? ¿Qué hace que el compromiso se vuelva una carga? ¿Qué hace que el compromiso sea en nuestra vida algo que nos quite la paz? Esto pasa cuando muchas veces nos zafamos y nos libramos de entender que el compromiso simplemente es un regalo porque cambiamos la posibilidad de verlo. Pero si lo vemos como una carga, no lo vamos a cumplir, lo vamos a dejar para después, no va a terminar siendo algo que nos sume y de esta manera nos quitamos completamente la oportunidad a través de un crecimiento real con ese compromiso que mejoraría nuestro bienestar emocional. ¿Qué pensamos entonces respecto a esto y cómo nos sentimos? Porque si entendemos esto, vamos a darnos cuenta que cualquiera en nuestro equipo de trabajo va a tener la oportunidad y la posibilidad de crecer a través de lo que estamos viviendo. ¿Cómo vemos el bienestar entonces en nuestra vida? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Aquí finalizando de todo lo que hemos aprendido el día de hoy, entonces vendríamos a hablar de la forma en que como líderes de nuestras compañías tenemos un desafío muy grande. ¿Cuál es ese desafío? Entender que tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer crecer a nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores son esa pieza importante y esa pieza grande para crecer nuestros equipos. Cuando entendemos que los colaboradores que más conflicto nos causan son los que más nos hacen crecer, los volvemos un regalo. Entonces, el día de hoy, ya que estamos haciendo este cierre, quiero que piensen puntualmente en qué personas han pasado por sus vidas, qué personas han estado dentro de ese liderazgo que ustedes han tenido y probablemente fueron maestras y ustedes no lo observaron de esa manera. Observemos qué tanto termina siendo un aprendizaje poderoso esto, porque cada persona, como lo hablamos el día de hoy, tiene algo importante para enseñar. Y si vamos a algo mucho más profundo, tenemos que aprender que cada persona nos enseña cómo dejamos de un lado lo que estamos viviendo por enfocarnos solo en la problemática. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que entender que la salud mental es un trabajo diario y constante. Si no lo hacemos de una forma amorosa, tranquila y pausada, estaremos entrando en el agotamiento emocional. Y ese agotamiento emocional nos va a traer sí o sí muchas complicaciones. ¿Por qué complicaciones?
porque cuando no entendemos la posibilidad que tiene mejorar nuestra comunicación, la mejoría en la comunicación nos quitaría el agotamiento. Miren lo importante. Cuando entendemos que fortalecer nuestras relaciones laborales estaría ayudando a quitar el agotamiento emocional, entonces entraríamos a ver algo. ¿Qué tanto tu equipo puede estar agotado el día de hoy? ¿Y qué tanto tú no te has dado cuenta que eso está sucediendo? El liderazgo real demanda esa oportunidad de leer a tu equipo, de leer no solo sus palabras, no solo sus textos, no solo sus informes, sino su corporalidad. Cómo su corporalidad te está mostrando quién está siendo tu equipo hoy. Porque recuerda, tú que eres líder, recuerda que tu equipo es tu reflejo. ¿Qué equipo estás teniendo? Porque ese equipo es tu espejo. Entonces retomemos. Si tenemos las 4 líneas de aprendizaje, esos 4 líneas de aprendizaje, ¿cómo las llevo a todo mi equipo? Son iguales a mí, son completamente opuestos y hacen a otros lo que yo no quiero que hagan y por eso estamos en conflicto, o no están dentro de mis expectativas y eso me choca también. Allí empiezo a crecer en que el trabajo más importante e indispensable empieza en mí como líder. Quien soy el que comparte con ellos todo el aprendizaje para seguir ampliándolo en nuestra empresa y con las demás personas con las que tenemos y terminamos teniendo contacto. Importantísimo, utilizar la resiliencia como una herramienta inagotable de oportunidades para trabajar en la salud mental. ¿Por qué la resiliencia? Porque yo la asemejo a la forma en que tú vas en la montaña rusa, estás súper bien y caes. Te vuelves resiliente cuando decides volver a avanzar. Pero si no te vuelves resiliente, te quedas abajo, en ese hueco, en ese hoyo oscuro, en tu noche oscura del alma probablemente, y de allí no avanzas, no trasciendes, no creces y no te abres a la posibilidad de ver más allá. Recordemos que los puntos de agotamiento emocional son los grandes disparadores de crecimiento, porque como lo hemos hablado el día de hoy, cuando lo vemos de una manera diferente, empezamos a verlo como un regalo, dejamos de verlo como una carga y allí nuestra salud mental se convierte realmente en un acto total de liderazgo que transforma nuestro entorno, donde tenemos conversaciones empáticas mucho más tranquilas, donde tenemos presencia. Recuerden el ejercicio que les decía hace un rato, qué tantas cosas están estando a tu lado, cómo las ves, si las sientes, si las observas, si las hueles, las tocas, todo eso hace parte de la presencia, que aquí entraríamos a hablar de oración, meditación, presencia, respiración, como herramientas claves de relacionamiento constante con nuestros equipos y con las personas que tenemos cualquier tipo de relacionamiento en nuestras empresas también. Cuidar la salud mental no es un lujo, es una realidad, es una forma de honrar nuestro propósito en comunidad. Cuando nos cuidamos como personas, estamos haciendo que nuestra salud mental crezca porque termina siendo una persona vitamina para otros. Pero si crees que la salud mental es un lujo, aquí te invito muy puntualmente a que te des cuenta que estás en una creencia errónea. No es un lujo, es una realidad, es parte del solo hecho de nuestra humanidad, de estar en esta experiencia humana que nos abre posibilidades, oportunidades y sobre todo que nos regala esta presencia de estar aquí y ahora. ¿Quieren agregar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo ven todo esto que hablamos el día de hoy? Recuerden que lo más importante siempre es estar realmente y en el 100% observando su cuerpo, su realidad y su lenguaje. ¿Alguien quiere compartir algo para cerrar? Cuéntenme por favor. Carlos nos dice, el compromiso sería no sobrepensar las cosas y disfrutar el proceso. Total, Carlos, si yo tengo la situación frente a mí, la observo, la siento para luego accionarla. Pero si la sobrepienso, empiezo a rumiar, así como una vaca. Me quedo masticando y masticando y masticando y nunca voy a encontrar la salida. Pero cuando estoy presente frente a esa realidad, dejo de estar rumiando a futuro, rumiando a pasado y tomando acción en el presente. Liliana nos dice,
pensar en estas personas, situaciones como un regalo. Nunca lo había pensado. Eso me lo llevo hoy. Muchas gracias, Liliana. Me encanta. Si tú lo observas como un regalo, se te vuelve todo el día una sonrisa constante en tu rostro porque de cada persona estás aprendiendo. Entonces me encanta que te lleves esto y me encanta que te lleves esa posibilidad y la compartas aquí en el chat para que todos la vean, porque probablemente termina siendo un aprendizaje que otros también se puedan llevar. Si alguien quiere compartir algo más, quiere abrir el micrófono, este es el momento antes de que cerremos, antes de que nos despidamos. Yo les agradezco profundamente este espacio que compartimos, esta apertura, esta interacción que tuvieron conmigo. Amé compartir este momento y esta información de tanto valor y de crecimiento para ustedes. Entonces, no siendo más, gracias a ustedes de verdad. Nos veremos en próximas oportunidades. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que soy Natalia Echeverry Henao. Acompaño procesos de resiliencia en donde acompaño a las empresas y a todas las personas a que identifiquen en que a través del autoconocimiento y de las heridas de su vida pueden transformar su realidad y tener un propósito mucho más claro en sus vidas. Espero vernos muy pronto y muchas gracias a ustedes. Muy bien, le damos las gracias a Natalia por esta oportunidad del día de hoy de hablar de estos temas tan interesantes, temas que realmente son muy relevantes, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de equipos de trabajo, a nivel corporativo. Esperamos que dentro de muy poco podamos tener otra oportunidad de poder compartir estos temas. Dejamos en el chat el link que permite poder entrar allí y dejar la información para que podamos compartirles un certificado de asistencia a este evento. Así que los invitamos a que puedan entrar a ese link y de esta manera que tengamos la oportunidad de poder dejar nuestros datos bien diligenciados y también calificar este evento, calificar qué tal nos fue, qué les pareció la experiencia. Y de esta manera también nos ayudan a tener nuevas temáticas para nuevos encuentros. Gracias a todos, esperamos que haya sido un rato agradable. La inversión de este tiempo esperamos que haya sido satisfactoria. Siempre es muy relevante hablar de cómo estamos a nivel mental. Y gracias a Natalia pues pudimos sacar este espacio para ser autoanalíticos e identificar si hay algo que mejorar, pues empezar a realizarlo. Recuerden que programas como este se llevan cada 3 meses en Cross, así que estén muy pendientes de los boletines que se desarrollan o que se envían a los correos para poder recordarles sobre estos eventos que son sin costo y que tienen como objetivo ayudar a los clientes, aliados y proveedores en ese camino hacia un sistema de calidad idóneo. Así que nuevamente les voy a colocar nuevamente el link en el chat para que puedan diligenciarlo. Agradezco a quien ya lo haya hecho, que por favor nos haya dicho en el comentario allí: ya lo hice, ya llené el formulario. De esta manera podemos mirar qué tal nos fue en este evento. Muy bien, no siendo más, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Recuerden entonces, en Cross contribuimos a su sistema de calidad mediante estos Construyendo Juntos. Cuídense mucho y una bendición especial. Al momento de realizar la medición de riesgo psicosocial, es imprescindible contar con un personal idóneo y capacitado para evitar errores en la aplicación y desviaciones en los resultados. En Cross contamos con más de 8 años de experiencia en el análisis de riesgo psicosocial. Hemos intervenido en más de 60 empresas de sectores como construcción, infraestructura vial, manufacturero, call center, educativo,
estaciones de servicio y acueducto, alcantarillado, servicios profesionales, eléctrico y telecomunicaciones, ONGs, entre otros. Además, lo asesoramos con todo lo relacionado a la legislación, lo apoyamos con planes formativos, aplicamos los formularios autorizados y elaboramos planes de intervención de acuerdo a los resultados obtenidos. Estos nos permitirán mejorar el nivel de satisfacción y sentido de pertenencia, disminuir el ausentismo, aumentar la productividad, mejorar las relaciones interpersonales entre los colaboradores. Todo esto para el bienestar de tu empresa. ¿Por qué Cross es el aliado ideal? En primer lugar, en Cross contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y con amplia experiencia e idoneidad en el área de la psicología organizacional y la gestión de riesgos psicosociales para tu empresa. Además, en Cross te ofrecemos un servicio integral desde la evaluación de riesgos, implementación de soluciones y el seguimiento de resultados, ya que nos permiten que las empresas tengan una solución más completa y efectiva para gestionar los riesgos psicosociales en su lugar de trabajo. Por consiguiente, utilizamos herramientas tecnológicas y parametrizadas con las establecidas por la Universidad Pontificia Javeriana y validadas por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de obtener resultados más precisos y confiables. Nuestro objetivo es garantizar que las empresas obtengan los mejores resultados y una experiencia positiva al trabajar con nosotros y con ello poder ofrecer soluciones personalizadas. En Cross somos tu mejor aliado.